Buenos días, ¿cómo han estado? Buenos días. Me gustaría que se hicieran todos un poquito más agrupados porque no sé para dónde hablar. Entonces me queda mejor si de pronto ustedes dos se pasan para acá o hacemos algo, pero en fin. Quedamos así, listo, muy bien. Entonces, comité de convivencia. Hoy vamos a hablar sobre manejo de conflicto. Mi nombre es Gabriel Giraldo. Yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y soy psicólogo de base. Y básicamente el plan que tengo hoy, o lo que intentaré hoy, es compartirles a ustedes algún material con relación al manejo de conflictos. Entonces digamos que tengo que necesariamente empezar por hablar sobre comunicación. Pero como hoy, digamos que mi intención es transmitirles a ustedes un conocimiento, voy a empezar porque establezcamos cómo es que aprenden los adultos. Muy bien. ¿Ustedes creen que los adultos aprenden igual que los niños? ¿Cuál es la diferencia? La comunicación. Los estilos de aprendizaje. Pues ya tienen como unas bases, es muy difícil de pronto cambiarles ciertas cosas para que así puedan. Okay. O sea que el adulto ya tiene unas bases preestablecidas de conocimiento y por lo tanto ir a modificar esas bases es algo complicado, ¿cierto? Bien, listo. ¿Qué más? ¿Cómo aprenden los adultos? ¿A través de qué? Experiencia. A través de la experiencia. ¿Y los niños? También. Ok. ¿Y cuál será la diferencia entonces realmente? La edad. Ok. Con la edad, la flexibilidad, básicamente algunas cosas. Pero cuando nosotros somos niños, no tenemos unos juicios establecidos sobre las cosas muy fuertes, sino que básicamente empezamos a explorar posibilidades para solucionar los retos que nos pone la experiencia. ¿Listo? Y ya cuando vamos creciendo, pues esos retos, esas formas de solucionar esos temas van creándonos a nosotros un criterio mental, una forma de ver la vida, y a partir de ahí también de relacionarnos con los demás. Entonces, hoy yo traje 6 sombreros. Básicamente esos sombreros tienen la característica de tener un color y ese color ser distinto a todos los demás. Así son los juicios para nosotros. Entonces cada persona tiene un matiz de juicio sobre el cual observa la vida de una manera determinada. Esta teoría es de un psicólogo que se llama Edward de Bono, y básicamente Edward de Bono lo que nos decía es que para cada caso tenemos varias personas, que para cada caso los grupos se establecen con distintas formas de pensamiento. El sombrero blanco representa todo lo que tiene que ver con la información. Entonces es una persona que generalmente está buscando los datos y está clarificando a través de los datos ese relacionamiento que tiene con las demás personas. Otras personas son más características por manejar los temas de la emoción. ¿Alguien me da un ejemplo? ¿Quién sería una persona que tiene un estilo de pensamiento emocional? ¿Cuál sería una persona con estilo de pensamiento emocional? Esa persona que es importante que la salude, que es susceptible a que le digan cómo se sienten las demás personas, el que está preguntándole al otro cómo se siente, etc. ¿Por aprobación social? Dime. ¿Por aprobación social? Puede que esté en busca de la aprobación social, tal vez, pero por ejemplo, a esta persona es muy sensible hacia el maltrato, hacia la agresión, hacia la violencia en las relaciones humanas, ¿no? Habrá otras personas que de pronto tengan un poquito menos de sensibilidad frente a esos temas. El sombrero negro hace una evaluación objetiva de las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Tal cual como las ve. No está viendo ni más ni menos, y cuando el tema está negro, pues obviamente está negro y punto. Eso no es bueno para nadie, ¿sí? Es una persona que básicamente en todos sus conceptos siempre va a manejar un estilo un poco más negativo que el resto de las personas para evaluar la realidad. Hay otras personas que tienen el sombrero amarillo. Básicamente lo que les destaca es su positivismo, su capacidad de verle algo bueno a las situaciones que están sucediendo a su alrededor. Entonces pues digamos que esta persona
también tiene un papel motivador dentro de los equipos de trabajo y del pensamiento. Hay otras personas que son creativas y este es el que se lo tiene todo, es el culebrero, es la persona que eventualmente tiene solución para todo o siempre está pensando en una manera alternativa de hacer las cosas o para generar mayor satisfacción o mayor rapidez o digamos es el ingeniero del grupo. Y por el otro lado está el moderador, que es la persona que básicamente analiza todo muy conscientemente todos los panoramas que se le presentan e intenta tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que esté. ¿Listo? ¿Los vemos retratados en algunos de esos? Sí. Ok. Esto lo llevamos para toda parte. Entonces digamos que es una herramienta sobre la cual nosotros empezamos a aprender. Adicionalmente en el aprendizaje nosotros involucramos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque así es que nosotros orientamos la posibilidad de vivir nuestras experiencias. Cuando nosotros nos alejamos o intentamos extraer conocimiento de lo que hacemos sin involucrar nuestro cuerpo, pues va a ser mucho más difícil porque no vamos a lograr conectar todo nuestro pensamiento, toda nuestra emoción, toda nuestra motivación con los distintos aspectos que implican un aprendizaje. Y por otro lado, esta sociedad nos ha enseñado muchísimo a ocultar o a negar lo que realmente sentimos. Eso nos impide a nosotros también empezar a aprender a través de la percepción de las emociones. Básicamente, esta es una gran diferencia que nosotros tenemos con los niños, porque los niños no viven bajo el precepto de ocultar sus emociones, a pesar de que nosotros siempre estamos intentando enseñarles eso. Miren, no llore por eso, porque tienes que estar triste por eso, etcétera. Y pues básicamente esto se vuelve un estilo hasta que nosotros llegamos a determinada edad en la que ese control sobre las emociones nos vuelve inexpresivo y empezamos a desvincular ese aspecto emocional de nuestros procesos de aprendizaje. A mí me gustaría que me dijeran qué ven ahí. La evolución. La evolución. Bueno, pues. A ver, evoluciona y desevoluciona. O una involución mejor. ¿Cierto? O sea, de mono a gordo estamos evolucionando demasiado. En el camino de la evolución a nosotros se nos olvidó comprometernos con ser mejores cada día. Entonces llegó un momento en nuestra historia de la evolución en la que fuimos dotados de gran capacidad racional, gran capacidad emocional, un acervo de conocimientos increíblemente grande. ¿Y qué hicimos con ello? Básicamente lo volvimos parte de un estilo de vida, y ese estilo de vida no tan saludable que nosotros llevamos, pues básicamente prioriza unas situaciones, unas experiencias distintas que no tienen que ver con un crecimiento personal, que no tienen que ver mucho con ser mejores cada día, ¿cierto? Entonces, digamos que para un proceso de aprendizaje siempre es necesario como retomar ese compromiso que yo tengo conmigo mismo, de interiorizar eso que se me está dando, de ponerlo a funcionar, ponerlo en práctica y que eventualmente sea algo que vaya en pro de el bienestar general. ¿Qué ven ahí? ¿Qué será eso? ¿Qué le pasará a ese caballito? Está esperando que lo... Está esperando que lo desamarre. Se creó como la percepción de que él no puede liberarse de esa... Dio por entendido que realmente se tiene que quedar ahí quieto porque sí, porque está amarrado a una silla y no la puede mover, ¿cierto? Tal vez nunca lo intentó. Algo en su realidad te enseñó que no lo podía intentar y por lo tanto la asumió tal cual. ¿Y cuántos no nos vemos reflejados aquí? ¿Cuántos no estamos desde la pura mañana gritándonos mensajes contradictorios hacia las cosas que nosotros realmente podemos lograr, hacia las cosas que realmente nosotros estamos preparados para hacer, ¿no? Entonces básicamente cuando nosotros entendemos esto, pues vamos a intentar tener una perspectiva un poco más abierta, entendiendo que las herramientas que yo les estoy dando aquí se trata de integrarlas, se trata de comprometerlas, de tener un alto grado de compromiso para poderlas hacer parte de nuestro cotidiano. Bueno, énfasis en conflicto, énfasis en el comité de convivencia. ¿El comité de convivencia para qué está?
frente a situaciones problemáticas que se complican. No, principalmente está para conocer casos de acoso laboral, ¿cierto? O sea, principalmente el comité de convivencia se encarga de estudiar esas situaciones que se presentan entre las personas que pueden estar deteriorando el bienestar de alguno de los integrantes de un grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces, principalmente ese deterioro y esa situación la vamos a vivir en un plano de la comunicación. Generalmente la comunicación es esa herramienta que nosotros tenemos para difundir mensajes, para ser retroalimentados de esos mensajes, y es como, digamos, la herramienta que tenemos para organizar nuestra vida y para hacer nuestras realizaciones, ¿cierto? Entonces siempre estamos emitiendo mensajes, y esos mensajes de los cuales siempre estamos esperando una respuesta. El tema es: ¿lo estamos haciendo de la manera adecuada? ¿Qué están viendo ahí? Que todos están hablando al tiempo, ¿cierto? No hay comunicación. No hay comunicación, de alguna manera se rompió la comunicación, ¿cierto? Hay un tema común, un juego de ajedrez. ¿Y de qué se trata un juego de ajedrez? De negociar un turno para hacer una jugada que me lleve al éxito siempre. Pero entonces cuando nosotros rompemos los sistemas de comunicación, nos empiezan a pasar cosas como estas. ¿Comunica o no comunica? ¿Quién se ve ahí como retratadito? ¿Cierto? Entonces no solamente con palabras nosotros comunicamos también. Hay muchas cosas de nuestro repertorio conductual, de nuestras actitudes que empiezan a comunicar a las personas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo acá. Entonces cuando nosotros vemos, nosotros estamos comunicando por la manera como miramos, por la manera como hablamos, por aquello que decimos que es el tonito, ¿cierto? Y adicionalmente también estamos comunicando emociones y afectos. ¿Ahí qué está pasando? Agresividad. Agresividad. ¿Quién ve otra cosa? Burla. Muy bien. Y respeto. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esas percepciones y esos juicios que nosotros nos hemos hecho de las situaciones, las aplicamos hacia lo que vemos. Y también hace parte de todo eso que nosotros entendemos cuando alguien nos intenta comunicar algo. Muy bien, entonces en comunicación tenemos un emisor, tenemos algo que sucede entre el emisor y el receptor, conformado por un mensaje, canal y código. ¿Cómo se llama eso? Mensaje, canal, código. Es información que hace parte del proceso de comunicación, ¿cierto? Entonces el receptor recibe todo eso, recibe ese mensaje que fue transmitido a través de la voz, pudo haber sido escrito, pudo haber sido una imagen, un olor, ¿cierto? Lo codifica, lo decodifica, lo entiende y retroalimenta al emisor con relación a lo que entendió, ¿cierto? Entonces, el emisor tiene aquí una gran responsabilidad en recibir esa retroalimentación del receptor. ¿Por qué? Porque hay otro elemento que se llama ruido, y ese elemento puede distorsionar el mensaje, ¿cierto? Puede hacer que ese mensaje sea mal comprendido por el receptor, y si el emisor no es responsable de encargarse de la retroalimentación que tiene que hacer de ese mensaje, pues muy probablemente ese mensaje quede mal comprendido y empecemos nosotros a establecer las bases para empezar a hablar de conflictos. El llamado teléfono roto. ¿Sí? Que una persona dice una información, la pasa a otra, cuando llega al final. Okay. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de ruido. Entonces, en un cable, en un proceso de comunicación, todas las personas generaron un distinto ruido por la forma como comprendieron el mensaje. Al final llegó distorsionado, ¿cierto? Pero lo podemos ver de otras muchas maneras. Por ejemplo, cuando yo les mostraba esta foto, muchas personas entendieron agresividad, otras personas entendieron casi que absolutamente lo contrario, ¿cierto? Y todo esto sucedió porque existe una comprensión distinta del ambiente. Eso también genera ruido. Casi que todo el ruido que más impacta la comunicación es el ruido que nosotros hacemos internamente, sin poder escuchar de una manera clara lo que está pasando afuera, o muy probablemente sin las suficientes herramientas para hacer una interpretación un poco más próxima a la realidad. Muy bien, entonces dentro de la comunicación nosotros somos actores pasivos, agresivos o asertivos.
¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de actores pasivos, ¿a qué me referiré? ¿Cuál será un actor pasivo de la comunicación? ¿Cómo se comportará esta persona? Una persona oculta. Como Una callado. persona calladita, introvertida. Ok, bueno, en principio, aquí se tiene que cumplir una situación, y es que esta persona maneje un autoconcepto o una autoestima negativa. No todas las personas que son introvertidas y como medio calladitas y todo esto, realmente tienen una percepción de sí mismo negativa. Muy probablemente puedan ser otros estilos y otras características de personalidad que la haga sentirse mejor, un poquito más lejos que el extrovertido, que el amo de la fiesta y todo esto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de pasivos, estamos hablando de una persona que no es efectiva en la expresión de sus sentimientos, de sus pensamientos. A una persona en la que en algún momento en su experiencia, en su proceso de aprendizaje, entendió que era inferior a las otras personas, ¿cierto? Entonces esta persona siempre va a tener una conducta evasiva. Más allá de estar ahí quietecito, tranquilito, es una persona que está huyendo de los retos personales, está huyendo de los momentos en los que la sociedad le pide que se ponga a prueba, o permite que todo el mundo pase por encima de él sin ningún tipo de restricción. Entonces es una persona que presta plata y no le pagan, es esa persona que realmente valora más el bienestar de la otra persona que su propio bienestar. Después tenemos al estilo de comunicación agresivo. Este estilo de comunicación básicamente se caracteriza porque esa persona que está expresando pensamientos, creencias o emociones lo hace de una manera hostil. ¿Eso qué quiere decir? Confrontando ese espacio personal del otro y donde esa persona se siente ofendida, insultada o maltratada, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en la comunicación agresiva es que esta persona en algún momento también de su experiencia entendió que podía ser superior a los demás si se imponía con más fuerza. ¿Listo? Muy probablemente esta persona tuvo experiencias dentro de su vida que lo llevaron a combatir, a estar siempre a la defensiva. Entonces básicamente ese estilo de respuesta fue el que le generó mayor satisfacción a pesar de la insatisfacción que podía estar generando a su alrededor. Y por último tenemos la comunicación asertiva. ¿De qué se tratará la comunicación asertiva? Que sea atender. Ok, es una persona que logra darse a entender. ¿Qué más será? Que todos ganen. Es una persona que piensa en el bienestar común, digamos, en que cada uno se lleve su premio de ese evento relacional, ¿cierto? Bueno, pero en específico, y digamos que de una manera muchísimo más centrada, la comunicación asertiva es aquella persona que entiende el momento y cuáles son las situaciones que tiene que tener en cuenta para comunicar en ese momento. Es una persona que logra ver con quién está hablando, que no para todo el mundo es igual, casi que identifica el color de ese criterio, de ese juicio, de ese interlocutor que tiene al frente y es capaz de respetar su punto de vista sin ofender. Entonces es una persona que en principio empieza a comunicarse entendiendo a quién está hablando y de qué manera ese mensaje le va a llegar de una manera efectiva, ¿sí? Entonces en ese proceso pues obviamente hay un bienestar generado, hay unos logros que esa persona asertiva realiza. La invitación del comité de convivencia es esa, es principalmente tener una actitud asertiva frente a la comprensión de todas esas situaciones que nosotros manejamos. Entonces digamos que la asertividad es la intersección entre las necesidades de los demás y las necesidades propias. Es la manera más adecuada de darnos a entender para clarificar o llegar a un resultado que nos deje conformes a todos. ¿Y cuándo decir sí y no? Sí, porque o sea, ser asertivo es que ni todo lo que me digan, todo sí, sí, sí para caer bien, ni todo no, no, no para no molestar, o sea, saber en qué momento actuar y ya saberlo hacer correctamente. Básicamente ese es el resultado de una persona asertiva. Una persona asertiva logra identificar qué es lo oportuno en cada momento, cuándo decir sí, cuándo decir no, a través de cómo me siento, cómo se siente la otra persona, cuál es el límite de la otra persona, cuál es mi límite y qué es lo que queremos cada uno
de ese momento de comunicación, ¿cierto? Entonces la clave, digamos que es intentar ponernos en un momento determinado en el lugar del otro para entender qué es lo que el otro está sintiendo, qué es lo que el otro está pensando, qué es lo que el otro quiere, y no ponerlo en su lugar, o sea, no ir y invadirlo, ser hostil con esa persona y básicamente como eliminar la posibilidad de que esa persona gane eventualmente dentro de ese proceso de comunicación. Ahora les tengo un caso. A mí me gustaría que mientras yo tomo ahorita alguien me colabore con la lectura. ¿Ahí ven bien? Este digamos que es un caso de los que podría llegar a un comité de convivencia. Entonces digamos que por el tiempo pues no alcanzamos nosotros a establecer un caso que se haya presentado acá. Vamos a trabajar con este caso típico. Este caso típico se trata de un personaje que se llama Pérez. Y Pérez es un trabajador típico que empieza a vivir una situación de bullying o de mobbing. ¿Listo? Entonces, ¿quién me colabora? Empecemos por acá. Bueno, por estos días leí en Twitter que alguien afirmaba: entonces ya no podemos mamar gallo porque todo es acoso. En realidad, desde que tengo memoria he escuchado sobre el acoso en todas sus presentaciones, o el bullying, sí, Bullying. o el mobbing, pero eran permitidos, así como se permite consumir alcohol hasta la despersonalización, pero no se acepta el consumo de sustancias alucinógenas. Hoy, Pérez hace parte de un grupo que está conformado por 6 personas. Desde hace algunos meses, cuando se hicieron los principales cambios a Pérez, siempre le hicieron saber que no era removido de su puesto porque era valioso para el equipo de trabajo. Siempre le recuerdan que le dieron una segunda oportunidad. Hace algunos meses Pérez ha venido identificando algunas particularidades de su jefe, pero no les había prestado atención hasta que esas particularidades lo involucraron. ¿Sí, Pérez siempre ha sido autónomo en su labor, pero desde marzo de este año se dio cuenta que ya no podía manejar las cosas como quería. Consideraba correcto sin antes consultar, ya que su jefe se molestaba. Pérez siempre manejaba dinero si se lo pedían. Pérez tomaba algunas decisiones, contaba con personal capacitado para capacitado que respaldaba su labor, pero hoy las cosas ya no son así. Entonces por asumir con gallardía los cambios y involucrarse hasta donde podía y le permitían para poder contribuir con los objetivos del área en la que se encuentra. Hace dos semanas una de sus compañeras de equipo le dice: el jefe ha pedido que lleve control sobre esto que realizas, pero no quiere que tú sepas. No cómo hacerlo sin informarte o pedirte a sí mismo que no entregues información. Considero que esto no está bien. Pérez le dice que realmente no cree que pueda hacer control sobre el particular sin intercambiar información con él, pero que si el jefe solicita confidencialidad, es mejor que le explique. Así las cosas, su compañera le insiste al jefe que si no intercambia información con Pérez es imposible llevar ese control. Después de explicarle más 5 veces, el jefe acepta. Sin embargo, a Pérez le surgen algunas preguntas, pues al unir todas las piezas se da cuenta que primero, sus responsabilidades han disminuido, es decir, le han quitado tareas que antes realizaba. Controlan todo lo que hace y verifican toda la información que suministra. Le impiden ofrecer ideas, se evita cualquier tipo de contacto con él y algunas veces ignoran su presencia. Le asignan tareas inútiles y absurdas, o en el peor de los casos le asignan tareas inferiores a su capacidad o a todas sus competencias profesionales. Todas estas situaciones provienen de su jefe y Pérez siente que algo no está bien. Su jefe es un mar de inseguridades que lo llevan a querer tener control sobre todas las situaciones. Y aquí volvemos al punto de los procesos de selección.
Si no se selecciona bien desde el inicio, podemos terminar contratando a un falso positivo. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuál es el caso de Pérez? Pues que le están pidiendo Están empezando a dudar como el trabajo. No. que haga tareas, o Le sea, están de pronto limitando. como yo entendí que como que él era muy libre en sus funciones, pero entonces el jefe le empezó a pedir que haga como tareas puntuales y él se siente, yo siento que él está sintiendo que como que su trabajo no se lo están controlando, le están mirando lo que está haciendo, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué decían por allí? Que lo están como limitando. Ok, muy bien. ¿Qué mal está pasando a Pérez? Que salió de su zona de confort, entonces ya entró un nuevo cambio y no ha podido aceptar el cambio. Pues Él- también él no ha porque, podido sí, aceptar. él no ha aceptado el cambio, pero tampoco el jefe ha sido una persona que le aporte y que se apoye en él, como se articularon los dos, no. Ok. Sino están cada uno por su lado y él se siente como el olvidado a pesar de que también está sufriendo un cambio. Ok. ¿Ustedes creen que Pérez es víctima de bullying? ¿De bullying? ¿De acoso? ¿Sí? Levanten la mano. Los que dicen que sí. ¿No está siendo acosado por su jefe Pérez? Sí. ¿O sí? Levanten la mano los que dicen que sí. Yo digo que sí. Yo creo que sí. Los demás dicen que no. Vamos a ponernos cada uno nuestro sombrero y vamos a mirar desde la perspectiva de ese juicio cómo se podría ver el caso de Pérez. ¿Cuál sería la solución para Pérez, señora positiva? Que de pronto Pérez tenga una reunión con el jefe, ¿sí? Y él exprese cómo se está sintiendo con respecto al jefe y el jefe cómo se está sintiendo con respecto a él. Y por qué Eso lo diría como el moderador. No, espere, sentémonos a hablar. ¿Cierto? No, la positiva, ¿cómo vería eso? ¿Qué haría el positivo? La positiva. Piensa. Emocional. Yo creo que debería manejar una buena comunicación, o sea, hablar con él y mantener una buena actitud hacia el cambio. Ok, otro que lo sienta hablar, pero no, piénsalo emocionalmente. O sea, dame un elemento emocional de lo que esté Que sucediendo. está triste, que puede llegar al punto de chocar, Ajá. que tiene rabia, Ok. que siente que todo lo que había hecho bien antes ahora ya no es valorado y entonces por eso va a empezar a reaccionar de, o sea, no de esa manera. Ajá. Y también como que siempre le va a echar la culpa al jefe desde que llegó él, entonces yo ya no hago esto, lo otro, no me tengo en cuenta y entonces está así. Ok, Yo eso lo sí es siento una cosa así. muy emocional, excelente. Información, ¿qué necesitas para darme una solución a eso? ¿Qué necesito? Recolectar información de compañeros, Ok, del te está preguntando el jefe, compañero. no sé, las personas que estén cercanas para ver qué es lo que está sucediendo. Muy bien. ¿Qué dirías tú, creativo? No sé, como generar espacios para que de pronto el ambiente laboral no sea tenso. Ok, generar espacios donde el jefe y el empleado bailen salsita y Se toman una cerveza y digamos. Ok. Bueno, negativo, que los echen a los dos, ¿sí? Sí, no, o sea, de la parte negativa yo diría que sí, o sea, es bullying por parte del jefe. Es bullying, ok. Sí, sí puede ser como bullying y que nada, de una vez el comité de convivencia como tal pasa una carta y que se arregle esta parte. Ok. Bueno, ¿ustedes creen, independientemente de que esto sea bullying, mobbing o acoso, que este caso lo debería conocer el comité de convivencia? Sí, claro. claro. Eso sí lo compartimos Sí, todos, Sí, ¿cierto? claro. Bueno, miren aquí nomás, dentro del comité, todas las perspectivas que eventualmente se podrían generar, porque no sabemos que no todos pensamos igual. Algunas personas se irían por el lado de que esto sí efectivamente es acoso y entonces hay que tomar decisiones. Otras personas dicen, no, pero lo que les hace falta son vitaminas y una esposa. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir allí, ¿cierto? Pero entonces, lo que comparte este caso es que existe un conflicto, existe una tensión, existen unos intereses, existe un movimiento de la zona de confort de las personas por alguna razón, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros como comité de convivencia, la idea realmente de este encuentro es que tengamos bases para analizar y para, digamos, influir positivamente en la resolución
y en el manejo de esos conflictos. ¿Listo? ¿Ustedes qué se imaginan que sería realmente entonces, en sentido práctico, la labor del comité de convivencia cuando se hay conflicto? Pues buscar que exista la armonía. Restablecer la armonía. Comunicación. Hablar con ellos, ¿no? Tomar decisiones, hacer una dinámica terapéutica de comunicación, ¿qué más? ¿Será que sí? ¿Será que ese es el papel realmente del comité de convivencia? Sí, lo que busca es que exista una armonía, digamos, en la organización, pero si llega un caso de estos, pues lo que tiene que reunirse es el comité y leer el caso, mirar cuál es la situación, escuchar a una persona por aparte, escuchar a la otra persona, entonces escuchar a los dos y llegar pues, a una conclusión. Listo, perfecto. Eso tiene un proceso, listo. Entonces vamos a hablar primero del tipo de todos los elementos que nosotros vamos a estudiar cuando hablamos de conflicto y después vamos a verlo prácticamente cómo podríamos manejar el conflicto de precios. Listo. Empecemos por hablar de los tipos. Existen varios tipos de conflictos. Digamos que lo que tienen en común es que están en lucha por asegurar poder e influencia. Cuando tenemos un poder de conflicto, existen dos partes que pueden responder de una manera positiva a las siguientes preguntas. ¿Hay lucha de poder o influencia? ¿Existe una tendencia a formar alianzas? ¿Se cuestionan competencias o atribuciones en el trabajo? ¿Se pelea para pronunciar la última palabra? ¿Hay desacuerdo sobre quién toma las decisiones y cómo está el flujo de información? ¿Se buscan estrategias para triunfar en el conflicto? ¿Quién me da un ejemplo de conflicto de poder? Algo donde se puedan responder todas esas preguntas que ustedes puedan evidenciar en la vida real o no. Un ejemplo, sin nombres, en una empresa X que no trabaja con niños. Entre los jefes, como entre varios jefes que digamos que tengan como varios procesos y que vayan a tomar una decisión. Entonces como todos quieren tener como el poder de tomar decisiones por lo que son jefes, entonces empieza a tener ese conflicto de poder, de que todos pretenden tener la razón y lo que ellos dicen tiene que ser lo que se debe hacer. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver que este tipo de conflictos se presenta en los jefes. Los jefes, personas que tienen realmente, que ya detentan ese poder y que quieren detentarlo por encima de todos, por encima de otro jefe, ¿cierto? Muy bien. Conflicto de roles. Básicamente aquí cuando hablamos de conflicto de roles es porque no sabemos realmente hasta dónde llegan tus deberes y funciones y hasta dónde llegan los míos. Entonces aquí vamos a mirar situaciones como si realmente se ha hablado de cuáles son las funciones que tiene cada uno, hasta dónde llegan, hasta cuándo yo puedo decir, no, eso no es mi culpa, eso no me tocaba a mí, ¿cierto? ¿Lo han visto? ¿Pasa? Sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien, hay otro tipo de conflicto que es el conflicto de objetivos, vías para alcanzarlos y procedimientos. ¿Cuál será ese tipo de conflicto? ¿Qué se imaginan ustedes que sea un conflicto de objetivos? Hay personas que pasan por encima de los demás por cumplir o llegar a un cargo. No. Muy bien. O que se establecen como procedimientos, ¿no? Que es como en que digamos, yo digo que tal procedimiento deberíamos hacerlo para alcanzar un objetivo y viene otra persona y dice no, deberíamos hacer este y ahí se forma como el choque. ¿Y ese no será como de poder? No, pero también tiene que ver con el Con resultado. los objetivos. Porque si yo tengo un objetivo y un resultado, tengo que llegar y yo tengo un equipo de trabajo y digo a mi equipo de trabajo, venga, usted qué opinan, ¿cómo llegamos allá? La meta es una y es clara, somos tres. O puede ser que los Pero si la meta está objetivos, clara, puede ser que los objetivos sean percibidos de diferente manera por cada persona. Mis objetivos puede ser diferente a mi compañero de trabajo, puede tener otros objetivos. No estamos teniendo la misma visión. bien, entonces aquí vamos a la pregunta, ¿para qué estamos acá? ¿Cierto? Entonces, muchas personas están aquí para que les paguen el sueldito. Otras personas están haciendo carrera profesional, entonces van generando sus experiencias necesarias, otras porque no hubo más, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros siempre tenemos un objetivo personal que muy pocas veces o no siempre vamos a compartir con el resto.
El conflicto de tipo de objetivo se trata cuando no existe un consenso dentro de cuáles son los objetivos dentro de ese grupo al que pertenezco. Cuando desestructuro el objetivo del grupo o cuando trabajo sin él. ¿Listo? Entonces básicamente aquí vamos a empezar a preguntarnos por la planificación, vamos a preguntarnos por la claridad que tienen las personas en eso, vamos a preguntarnos también por las relaciones interpersonales que podemos llevar para lograrlo. Entonces digamos que, ¿por qué hago énfasis acá? Porque muchas veces nosotros hacemos, vinculamos a conflicto de objetivos un conflicto de poder, por ejemplo, otro tipo de conflicto que se podría solucionar fácilmente con una planificación adecuada de las situaciones. Todo esto son ideas de comité de convivencia. ¿Listo? Conflicto cultural o de valoración. Digamos que este tipo de conflictos se presenta cuando existe una diversidad. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de los bogotanos, tenemos rolos, paisas, caleños, en una gran proporción. O sea, digamos que cuando hablamos de Bogotá, hablamos de una diversidad cultural muy grande, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando nosotros nos encontramos con una persona de clima calientico, nos damos cuenta que esa persona puede ser un poco más extrovertida. Más brusquita al hablar. Exactamente, puede tener algo que puede ser chocante, ¿cierto? Sí. Chocante. ¿Hasta qué punto nosotros estamos interesados en asimilar esa diversidad en nuestro entorno laboral, ¿cierto? Aquí vamos entonces también a encontrarnos con que existen personas que realmente, por ejemplo, en empresas así donde no hay costeños brilla uno, ¿cierto? Y muchas veces esa persona tiene que hacer todo un trabajo para poder vincularse culturalmente con las demás personas y le cuesta, lo tiene que hacer hasta consciente para poderlo hacer. Muy bien, hay otro que es el conflicto de información. Esto es cuando las informaciones que nos pasamos no son claras o son exclusivas para algunas personas. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que se genera conflicto acá? La falta de comunicación. Okay, porque se genera chisme. Sí, porque se generan situaciones que están reemplazando ese flujo normal de comunicación que debería existir. Entonces, digamos que cuando las comunicaciones no se vuelven transparentes, cuando dejan de ser claras, se vuelven insatisfactorias para las personas y empiezan a generar un síntoma que es la falta de confianza. ¿Listo? Entonces se pierde la confianza entre las personas. También hay conflicto de distribución de bienes. Básicamente, aquí lo que estamos hablando es de cargos o posiciones que acaparan ciertos bienes que todos necesitamos, ¿cierto? Se generan envidias, se generan, digamos, sentimientos de preferencia y esto pues básicamente también nos va a empezar a impactar esa red de comunicación y nos va a generar conflicto. Otro tipo de conflicto es el conflicto interpersonal. Básicamente cuando hablamos de conflicto interpersonal no estamos hablando de razones para entrar en conflicto. Estamos hablando básicamente de sensaciones que tienen las personas sobre los demás que le generan desconfianza, que le generan disgusto, pero que realmente no se pueden explicar por otro tipo de conflicto. Por ejemplo, una persona a mí me puede caer mal porque anda con tal, y con tal yo tuve un conflicto de distribución, entonces le tengo como medio envidia, ¿cierto? Entonces este conflicto interpersonal realmente se da cuando las personas son muy cercanas y no comparten ningún objetivo, comparten más de un área, o cuando no se conocen y están influenciadas por un medio. ¿Listo? Muy bien, entonces como nos damos cuenta, en un conflicto pueden haber distintas causas. Por ejemplo, un conflicto puede mezclar o puede estar vinculado con causas de distribución, con causas de objetivos, con causas de roles. Y pues básicamente es necesario para nosotros clarificar cuántas son las situaciones que pueden estar vinculadas allí para cada uno darle un manejo adecuado. No todos los conflictos se solucionan de la misma manera. De acuerdo con su fase,
los conflictos tienen distintas maneras de solucionarse. Entonces, digamos que otra de las situaciones en las cuales nosotros como comité vamos a ver si es pertinente o no actuar de una manera o de otra en la resolución de un conflicto es de acuerdo con la fase en la que ese conflicto se esté dando. Primera fase de conflicto. ¿Cuál sería la primera fase de conflicto? ¿Ustedes cómo creen que empieza un conflicto? Con las dos palabras que hay, incomodidad y tensión. Incomodidad y tensión. Sí, ahí lo Listo. Okay. Entonces sí, efectivamente un conflicto empieza cuando no nos ponemos de acuerdo en algo. Cuando empezamos a encontrar que tenemos diferencias de juicio, ¿cierto? Cuando yo pienso de una manera y tú piensas de otra, entonces vamos a empezar una pugna, una competencia por tener la razón, o por brillar en el tema, o por eliminar al otro de esa conversación, o por quedarnos con estos recursos. ¿Listo? Entonces digamos que empieza a generarse una tensión en el ambiente que impacta el lenguaje, que impacta las emociones, y así pues digamos que se van dando todas las herramientas para que esas personas entren en una diferencia. Después viene la escalada. La escalada es básicamente cuando la agresividad y la hostilidad de esas personas aumenta drásticamente en la relación. Entonces ya involucra palabras de otro orden o involucra rupturas dentro del proceso de comunicación. Yo ya no te hablo más, entonces te mando mensajes o ya no te saludo más, ¿cierto? Y empiezan a haber situaciones que empiezan a generar, digamos, ruptura de comunicación entre las personas involucradas. Y tenemos una tercera fase que es la de la crisis abierta. En la fase de la crisis abierta, pues básicamente vamos a ver que ya se trata de ganar o perder en una guerra. Entonces las personas ya van a eliminar la posibilidad de que el otro continúe haciendo parte de ese grupo, continúe haciendo parte de ese equipo. Ya se ha afectado la percepción de ambas partes con otras personas, por eso se llama crisis abierta o pública, porque ya existen bandos. Entonces ya todo el mundo ha tomado su bando, ya sabe a quién defender, o ya existe también una connotación de rumor en el ambiente en el cual todos están hablando de ese tema y todos están, digamos, como alimentando esa dinámica de conflicto que se está presentando. Muy bien, entonces vamos a reconocer 5 dimensiones en las cuales se impactan las personas dentro del conflicto. En cada dimensión, de acuerdo con su fase, se van a presentar distintas cosas. Entonces, por ejemplo, esas dimensiones de las que hablamos son la comunicación, la percepción, la actitud, la capacidad de cooperar con otros y la parte emocional, la parte del impacto de los sentimientos. En la primera fase, que es la incomodidad, pues básicamente lo que va a pasar es que se elimina la posibilidad de ser honesto con el otro, de manejar una franqueza abierta con el otro. Entonces, pues básicamente ahí lo que yo voy a hacer es como ir minando la comunicación que tengo con el otro, no permitir que al otro le llegue la información que se le es permitente. Voy a generarle también un problema a partir de una discusión, a partir de solicitarle explicaciones por cosas que antes, pues digamos que no se estaban presentando. Tiende a interpretar de una manera inadecuada lo que el otro dice también, entonces digamos que se utilizan las cosas para darle doble sentido, o se utilizan para decir que el otro lo dijo con una intención negativa, o para ofender a alguien, y pues básicamente esto pasa en la comunicación en la primera fase. En la percepción, lo que vamos a mirar es que vamos a enfocar nuestra dinámica en los aspectos diferenciales y no en los puntos en los que estamos de acuerdo. Y puede que estemos de acuerdo en todo, pero básicamente aquí lo que nos interesa es mirar cuál es ese punto en el cual yo puedo ser divergente. ¿Cuál es ese punto en el cual yo puedo decir no estoy de acuerdo contigo? ¿Cuál es ese punto en el que yo puedo decir, a pesar de que tú lo estás haciendo bien, yo lo puedo hacer mejor? En la actitud, pues básicamente lo que vamos a ver es que no existe disposición de colaboración. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que tú no me pidas un favor,
o voy a hacer todo lo posible para que no cuentes conmigo de ninguna manera. Pero adicionalmente también voy a hacer todo lo posible para que esas personas que podrían suplir esa colaboración que yo te voy a prestar, no te la preste. Entonces digamos que empezamos nosotros también a generar un poco de situaciones y de comportamientos en la actitud. En la cooperación, pues digamos que también disminuye esa disposición que yo tengo a darte o a compartir recursos contigo o a ser parte del mismo equipo contigo. Y en los sentimientos, pues empezamos a sentir esa desazón, esa insatisfacción de que algo anda mal. ¿Listo? En la fase 2, digamos que la comunicación ya no es cortada solamente, sino que se vuelve agresiva. Entonces ya no solamente es que no te puedo ver, sino que cuando paso por tu lado intento hacerte zancadilla o te pego un pequeño empujoncito, ¿sí? Por la escalera. Sí, claro. O te llevo el tinto frío. Bueno, las mentiras, entonces empiezan también a decirse mentiras o verdades a medias o no verdades, ¿cierto? Y pues básicamente eso empieza a generar que el otro empiece a generar acusaciones y que empiece a generar también la posibilidad de engañar al otro. En términos de percepción en la fase 2, pues básicamente lo que vamos a ver es que la comunicación se empieza a llenar de situaciones imaginarias o de situaciones posibles. Entonces, lo que pasa es que si usted le encarga eso, muy probablemente no le sale porque ese tipo es un irresponsable. Y muy probablemente esa persona nunca ha estado en un contexto donde haya podido demostrar una situación de estas. Entonces, digamos que se empieza a llenar ese contenido con imaginarios falsos o con imaginarios del otro. Por ejemplo, uy, no, lo que pasa es que ese tipo trata a todo el mundo horrible, pero nadie le habla hace 6 meses. ¿Sí? Entonces, digamos que empiezan A generar una mala atmósfera. Sí, esos imaginarios empiezan a generar una atmósfera a través de los involucrados. Exactamente. En la actitud, pues básicamente la actitud aquí es descalificatoria. Entonces no solamente no quiero estar cerca de ti, sino tú no puedes, tú no estás habilitado para estar acá, compartir con nosotros. Entonces empezamos a hacerle un cajón a esa persona que le impide socializar con los demás. En la parte de comunicación, de cooperación, pues vemos que el otro tampoco es que se esté dejando arrinconar mucho, entonces empezamos a buscar alianzas. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? ¿Cierto? Y empezamos a armar grupos y situaciones en las cuales pues empezamos a tomar bando y partido de alguna de las dos partes, ¿listo? Del conflicto. Eso pasa ya en la escalada, en la cooperación. Y en los sentimientos, digamos que en este momento ya no existe la voluntad de las personas de buscar soluciones. Generalmente, cuando a nosotros nos llega un problema en comité de convivencia, nos llega a fase de escalada. ¿Listo? Vamos a pensar hasta aquí un poquito qué haría yo como comité de convivencia para mitigar la aparición de conflictos en fase 1. Que alguien me dé soluciones. Si yo estoy hablando de que quiero mitigar la incomodidad y la tensión que puedan estar sintiendo dos personas porque llegaron a un punto de divergencia, ¿yo qué haría desde el comité de convivencia? ¿Cómo prevendría que eso sucediera? Que eso sucediera o que eso se lograra arreglar. Sí, solucionar. Pero yo digo, Okay, el comité de primer reto. convivencia, ¿cómo hace para saber que hay dos personas que están mal? Ok. Si no, Allá voy, no sabe. precisamente. Digamos que nosotros no solamente vamos a conocer de casos, sino que tenemos también una función preventiva, ¿cierto? Entonces tenemos que tener herramientas que nos permitan a nosotros socializar con las personas las formas de solucionar un conflicto o no entrar en él, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer de una manera preventiva para empezar a mitigar esa presentación o para darle manejo a esos conflictos? ¿Han tenido ustedes la posibilidad de saludarse con todas las personas que trabajan con ustedes? ¿Conocen algo de ellos? ¿Comparten algo más que un saludo eventualmente? Ok. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos un caldo de cultivo para que se generen incomodidades y tensiones cuando no nos conocemos unos a otros.
cuando no compartimos unos con otros, cuando no hemos planificado resultados comunes, ¿cierto? Entonces digamos que parte de esas acciones de prevención sobre las cuales nosotros nos podemos enfocar son esas acciones de socialización de objetivos, de formas adecuadas de tratarnos entre nosotros. En la fase de escalada, pues básicamente aquí lo que tenemos ya es un enfrentamiento, una confrontación entre dos bandos. En este momento, pues básicamente lo que necesitamos nosotros es reunir percepciones acerca de lo que está pasando para clarificar cuáles de esas corresponden a la realidad y cuáles no corresponden a la realidad. Eventualmente, en este momento es que nosotros empezamos a acercarnos a las personas que están en conflicto. Y en la fase 3 de crisis abierta, pues básicamente aquí lo que pasa es que en todas las 5 dimensiones, pues básicamente vamos a tener una disrupción y una situación absolutamente negativa, marcada por la venganza, por la rabia y por la envidia. Ahí sí ya, digamos que se nos sale de la mano como comité de convivencia incluirnos, porque pues digamos que si nos incluimos ahí ya seríamos un actor dentro del conflicto, y esa pues no es la idea de nosotros. Opciones de acción frente al conflicto: negar. Muy bien, nos encontramos frente a un conflicto y muchas veces somos conscientes de que no nos conviene ahondar dentro de ese conflicto, que para nosotros no es importante, lo dejamos así, ¿cierto? Ahí no se necesita comité de convivencia. Esta es una situación que puede pasar eventualmente en un conato de conflicto. Calmarlo, ponemos en conflicto y dialogamos sobre él, ¿cierto? ¿Cuál sería la desventaja de esto? Que básicamente si nosotros no hemos analizado bien el conflicto, por más que hablemos con él, eso puede aparecer nuevamente, ¿cierto? Entonces ahí es cuando decimos que un conflicto de poder, si no dejamos claro que existe una necesidad de influencia sobre las personas, puede seguir apareciendo y puede seguirse matizando de muchas maneras sin llegar a una solución. Buscar compromisos. Ese dibujito es absolutamente claro sobre lo que significa buscar compromisos. No desaparece aquella situación que nos causa incomodidad, pero nos comprometemos, cada uno desde su punto, a no ahondar en ese conflicto, ¿cierto? Entonces el conflicto sigue existiendo, pero está regulado por unos compromisos. Esa fue una de las primeras opciones que me pusieron en el caso de Pérez. Pero qué tan viable sería realmente que el jefe se comprometiera a qué y que Pérez se comprometiera, ¿cierto?, en ese caso. Muy bien, imponer poder. Pues básicamente esta es la función de un jefe que se entera del conflicto. Esa persona, pues digamos que establece la separación, establece la ruptura de esas comunicaciones, y estas dos personas cada una se va con su golpe y no se arregla tampoco el conflicto, digamos, de una manera satisfactoria para todos, sino que básicamente desaparece por imposición de poder. Y eso es lo que finalmente rige en casi todas las empresas cuando se presentan conflictos. El poder siempre va a ganar. ¿Ustedes están de acuerdo? En muchas cosas. La mayoría de las cosas. Pues para el jefe que no siente la situación, pues chévere imponer el poder. Pero para las personas que están ahí todos los días, pues ahí sí es como más incómodo. Bueno, ¿y qué tal negarlo? Porque a mí me parece que es muchísimo más común negar el conflicto que enfrentar. Sí, obviamente que al negarlo ya pues seguirá pasando, como tú dices, por debajo del cuerpo y vuelve a aparecer, pero ya cuando la situación es reiterativa, pues entonces finalmente el poder siempre es el que va a decidir qué va a pasar. Ok, muy bien. Sí, listo, muy bien. Vamos a ver si al final sigues insistiendo en eso. Buscar alianzas. Básicamente acá, esto es como la política. Vamos a mirar cuáles gritan más duro, vamos a ver cuáles son más fuertes, y los otros quedan aislados, ¿cierto? Entonces aquí básicamente cuando uno busca alianzas es cuando esas personas que entraron en conflicto lograron polarizar a todos los que la rodeaban y una pesa más que otra. ¿Listo? Entonces digamos que esta también se ve mucho. Aquí empiezan nuestras verdaderas herramientas en el comité de convivencia.
Digamos que nosotros en una fase de escalada lo que entramos es a negociar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir negociar? Llegar como a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Ok, muy bien. No es tanto llegar a un acuerdo, es más bien como declarar qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiero tú? Y cómo llegamos a que los dos salgamos beneficiados. Puede ser que un acuerdo nos sirva, pero no necesariamente una negociación termina en un acuerdo, ¿cierto? También puede resultar que eventualmente nuestras satisfacciones puedan ser distintas y lo mejor sea no acordar nada, ¿cierto? Pero entonces aquí que es importante establecer unas reglas de juego en las cuales nosotros podemos convivir, independientemente de que tengamos un acuerdo o no. Establecemos unas reglas de juego que dejan satisfechas las posibilidades de ejecutar distanciándose del conflicto. Entonces digamos que aquí las soluciones que se establecen son generales para todos, no son para el caso específico de un conflicto, sino que a la final de la negociación lo que nosotros estamos haciendo es respetando unas reglas de juego que medianamente nos pueden estar dejando satisfechos. ¿Listo? Entonces para eso nosotros pues digamos que establecemos normas, establecemos lineamientos, establecemos digamos que manuales, reglamentos que nos permitan a nosotros negociar una situación en la cual no nos vamos a ver afectados, ninguno de los dos. O sea, el conflicto se soluciona por el peso mismo de la reglamentación, por el peso mismo de ese acuerdo, pero general, no de conflicto. ¿Listo? Esa es la parte de la negociación. El arbitraje. El arbitraje es cuando un tercero está involucrado y toma la decisión. Digamos que es más parecido a la solución por el poder, pero lo que pasa con el arbitraje es que las dos personas decidieron que la participación de un tercero podía solucionar la situación, ¿cierto? Entonces digamos que también para el caso de arbitraje el comité de convivencia pues digamos tiene esa posibilidad y debe estar como entrenado para poderlo realizar. No es lo mejor porque digamos que en el arbitraje nadie gana, simplemente se parten las diferencias y se acaba el conflicto. Entonces aquí ¿qué es lo que va a pasar? Que esa relación queda rota, realmente esa relación no se va a recuperar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues básicamente tenemos unas fases de análisis del conflicto, en las cuales en la primera vamos a definir el tipo de conflicto. La segunda, pues básicamente es establecer cuáles son esos contenidos, cuáles son esas cosas que tienen que decir las personas alrededor del conflicto y cuáles son esos intereses que esas personas están, digamos, interesadas en negociar allí. ¿Qué es lo que quieren realmente? En la tercera fase vamos a mirar si esos involucrados en el conflicto, si esas personas que iniciaron el conflicto ya formaron alianzas o si ese conflicto es representativo de una necesidad de las personas que están vinculadas con él. Pueden haber intereses económicos, sociales, políticos, de poder, de influencia, que pueden estar afectando a más de una persona. Entonces en ese momento nosotros tenemos que tomar la determinación de desvincular el conflicto de una sola persona y volverlo un conflicto donde existen varios intereses de varias personas. Por el otro lado, necesitamos definir en qué fase de desarrollo está el conflicto, porque si está, por ejemplo, en crisis pública, pues digamos que ahí ya se requiere es una figura de poder que tome una determinación para terminarlo, pero mientras no, pues digamos que en escalada y en tensión, sí el comité tendría que entrar a mirar en qué fase está ese conflicto. Describir la historia del conflicto. ¿Qué pasa? Aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta realmente si efectivamente esa naturaleza del conflicto que nosotros estamos identificando es la adecuada o no, porque como les decía, puede que ese conflicto haya venido a través del tiempo tomando muchas características, muchos matices, muchas formas. Entonces es verdad, es necesario que nosotros identifiquemos qué grado de madurez o qué grado de sensibilidad tiene ese conflicto para poderse solucionar. ¿Qué se ha intentado también alrededor de la solución de ese conflicto? Y por el otro lado,
vamos a mirar si los involucrados en ese conflicto están dispuestos a solucionarlo o no, porque ¿qué sentido tendría nosotros llegar a identificar o a establecer nuestro manejo o nuestra integración en involucrados? No están dispuestos a manejar, ¿cierto? Tendríamos que empezar por ahí. Muy bien. Entonces, digamos que ahí ya vimos los pasos generales para identificar, para hacer el diagnóstico del conflicto. Aquí, pues básicamente estos son los pasos para realizar negociaciones. Entonces, en la negociación, nosotros ya tenemos el diagnóstico. Vamos a mirar entonces si ese problema se puede operacionalizar. Si el problema se puede operacionalizar, entonces vamos a mirar cuáles son esas variables que podemos entrar a negociar dentro del conflicto. Entonces vamos a mirar si eso, evidentemente, para esos intereses que tienen las personas existe en principio una cabida dentro del entorno social, o son intereses demasiado egoístas o demasiado personales que no podrían ser, digamos, tratados o establecidos bajo un marco que nos cubra a todos, que es lo que intenta la negociación. Por otro lado, entonces tenemos que mirar cuáles son esas opciones que yo tengo para cubrir mi interés, porque digamos que generalmente las personas que entran en conflictos porque solamente están viendo una solución para su problema, no han podido, digamos, como vislumbrar otras opciones que puedan también permitirle al otro dejar de disrumpir. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es buscar opciones, algunas que pueden ser compartidas, otras que puede que no, y establecer cuáles son los criterios para valorar cuál es la opción mejor dentro de esas opciones. Entonces, como nos damos cuenta, dentro de la negociación, por cada necesidad o por cada deseo que nosotros tenemos, lo que vamos a buscar es esas opciones que nos dejan satisfechos en términos de no me causa temor o me causa satisfacción y que puedo estar compartiendo con el otro. Y las valoramos. Entonces, de acuerdo con esas valoraciones que nosotros hacemos, pues es que se van a generar esos acuerdos y esas, digamos, ese establecimiento del lugar que nos corresponde a cada uno para la solución del conflicto. Muy bien, entonces, para la elaboración del diagnóstico ya hablamos de que es necesario encontrar el tipo de conflicto, el contenido, cuáles son los involucrados, en qué fase está, cuál es su historia y si existe la disposición de los involucrados para eso. En el segundo paso, pues vamos a mirar si esos involucrados están dispuestos a aceptar las reglas del juego de la negociación. Básicamente aquí lo que se hace es mirar si esas personas están dispuestas a escucharse, a respetarse y a llegar a solucionar el problema, básicamente. En el paso 3, pues básicamente vamos a definir cuál es la función de esa tercera persona que está ingresando al conflicto, ¿cierto? ¿Cuál es esa característica que yo tengo para poder ser negociador de ese conflicto? Entonces, ¿qué tal que yo llame a la secretaria del director de Pérez para que sea la negociadora de ese conflicto? ¿Ustedes qué pensarían de eso? Ella tiene un dato definido porque la secretaria Está de Pérez, cerca. entonces obviamente no va a ser objetivo. Muy bien, entonces aquí es muy importante que nosotros miremos que el perfil de ese negociador sea un perfil imparcial para todas las personas, que tenga realmente la capacidad de ser objetivo y que adicionalmente haya demostrado comunicarse asertivamente, tanto en sus emociones como en sus razones, ¿cierto? Esta persona debe hacer un compromiso con las partes con las partes en conflicto para ser realmente neutral. Entonces se compromete a entender y a evaluar todas las situaciones que hacen parte de ese evento. Bueno, muy bien.
En el paso 3, la presentación y la definición del problema, básicamente lo que hace cada persona es declarar cuáles son sus razones. Entonces aquí no vamos a discutir, sino que le vamos a dar la posibilidad a cada persona de que se exprese libre y abiertamente, en un amplio espectro, en todas esas situaciones que los llevaron al conflicto y en todas esas situaciones que él ve que lo puedan llevar a solucionar. Digamos que aquí esta parte es de las más difíciles para las personas, porque realmente cuando yo voy a confrontar a alguien que entró en conflicto con otro, voy a encontrar que es difícil mantener una situación real para llevar ese conflicto. O sea, aquí, mientras que el tema no sea interpersonal, digamos que hay que llenarse de razones y muchas veces no vamos a encontrar esas razones para haber escalado un conflicto. Entonces tenemos también que empezar como a bajar el tono de la discusión y a hallar también cuál es la capacidad del otro o en qué momento yo llegué a ofender al otro. Muy bien, en el paso 4 existe algo que son los temores. ¿Qué pasaría si yo cedo? ¿Qué pasaría si yo le bajo? ¿Cierto? Entonces, pues básicamente aquí en el punto 4 lo que estamos buscando es las razones por las cuales yo asumí una determinada posición. Generalmente lo que vamos a encontrar es que existen temores y existen situaciones que yo quiero evitar a las que el otro llegue, y por lo tanto por eso es lo que arraiga mis posiciones. Y por último, pues básicamente lo que vamos a hacer es mirar cuáles son esas opciones que yo tengo de encontrar una solución. ¿Cómo puedo yo hacer para ponerme en los zapatos del otro y a pesar de eso continuar ganando, continuar, digamos, en una posición en la cual a la final puedo salir satisfecho? ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía, pues la idea de esto es que el tema de encontrar las soluciones sea práctico. Entonces nosotros tenemos que buscar cuáles son esos criterios de valoración para la solución del problema. En muchos casos, por ejemplo, será el logro del resultado. Si yo tengo un conflicto con alguien interno en mi equipo de trabajo y esa persona está manejando información sensible que a mí me serviría para lograr mi resultado, entonces ese podría ser un criterio de valoración frente a las opciones que encontramos. Por ejemplo, otro de los criterios podría ser la capacidad de convivencia. Entonces, que una solución que nos permita continuar conviviendo sería un poco más adecuada que una solución en la cual nos toque separarnos y dividirnos, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a encontrar son esos criterios por cada una de las razones que nos permiten a nosotros manejar de una manera más adecuada cuáles son digamos, las soluciones más adecuadas para ese problema. Más o menos esta sería una matriz en la cual nosotros valoramos las distintas opciones de solución de los conflictos. Entonces, digamos que la recomendación es encontrar mínimo 4 opciones de solución que tengan algunos criterios sobre los cuales nosotros podamos determinar cuál es la más viable para todos. Y por último, entonces, vamos a documentar esa solución, la vamos a llevar a un acuerdo en la cual existe un compromiso por alguna de las distintas opciones que logramos vincular. Básicamente, estos son los pasos que nosotros utilizamos dentro de un proceso de negociación. Esta negociación es, digamos, como la herramienta que nosotros tenemos dentro del comité de convivencia para llegar a establecer los conflictos. Entonces empezamos por nuestro autoconocimiento y saber si realmente somos personas adecuadas para llegar en un momento determinado a negociar un conflicto. ¿Listo? Es básicamente esa como la información que tiene que ver con negociación. ¿Alguna pregunta? Listo, muchas gracias entonces. Espero que ¿Y qué pasó? les haya servido. Lo que pasa es que no tuvimos el suficiente tiempo para desarrollar. Entonces digamos que se me trastocó un poco toda la temática porque la hubiéramos manejado de una manera distinta. Pero realmente... ¿Pero era bullying o no era bullying? Es Era bullying. acoso. Es bullying, claro. ¿Por qué? Pues básicamente
Es acoso porque tenemos un conflicto sin solucionar que se está llevando a una escalada en la cual esa persona ya tiene un grado de deterioro alto en todas sus dimensiones. Entonces digamos que ha perdido la posibilidad de cooperar dentro de un equipo de trabajo, se ha desnaturalizado las funciones que tenía dentro del equipo sin ningún tipo de explicación, y existe también un interés del jefe en que esa persona mantenga esa situación de bajo perfil ahí sin haberla hablado. Entonces por eso digamos que es un caso de comité de convivencia. El comité de convivencia aquí entraría a negociar cuáles son los temores que tiene ese jefe sobre el desempeño de Pérez, o si realmente Pérez ya dejó de ser importante para la organización y qué debería hacer Pérez en ese caso, ¿cierto? Entonces pues digamos que a mí me hubiera gustado tratarlo más sobre un caso real, porque digamos que el caso de Pérez es un caso ya perfilado de móvil, ahí ya quieto. Muchas gracias.